¿Te escondes? ¿Te ha pasado que hiciste algo que sabes que estuvo mal y desde entonces algo cambió dentro de ti? Sigues sonriendo, sigues trabajando, sigues hablando normal, pero por dentro ya no te sientes igual. Como cuando un niño rompe algo valioso en casa y escucha los pasos de su padre acercándose por el pasillo. Y entonces se esconde. No porque dejó de amar a su papá, sino porque ahora ya no sabe cómo mirarlo a los ojos. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve salir del escondite. Episodio 134, Salmos 32, 51, 86, 122. Los salmos de hoy nos muestran a David después de caer profundamente. Mintió, abusó de su poder, mandó matar y las consecuencias alcanzaron a toda la nación. Pero en medio de todo eso vemos algo que cambia completamente el rumbo de su historia. David deja de esconderse. Y ese es el centro de todo el mensaje. Primer punto, el pecado escondido destruye por dentro. Salmo 32 comienza así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí aparece una de las imágenes centrales del día. Hay dos formas de cubrir el pecado. Una es esconderlo, la otra es que Dios lo expíe. Al principio David estaba cubriendo su pecado, manipulándolo, ocultándolo, tratando de controlar las consecuencias, pero descubre algo devastador. El pecado escondido nunca se queda quieto, empieza a pudrir cosas por dentro. Por eso escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos. No habla solamente de tristeza, habla de desgaste, peso, agotamiento interior. Hay estudios sobre estrés prolongado que muestran cómo la presión emocional continúa afectando el sueño, energía y hasta dolor físico. El cuerpo termina cargando lo que el alma se niega a enfrentar. David lo estaba viviendo. Y aquí hay algo importante: la convicción del Espíritu no es condenación. La condenación te empuja lejos de Dios. La convicción te llama a regresar. Es como un padre viendo a su hijo caminar hacia el borde de un precipicio. El grito no nace del rechazo, nace del amor. Y entonces David hace algo decisivo: deja de esconderse. Iré al Señor y confesaré mis rebeliones. Y en ese momento el peso cambia de lugar. David deja de cargarlo y Dios lo cubre. Cuando nosotros cubrimos el pecado, lo escondemos. Cuando Dios lo cubre, lo paga. Y David entiende algo siglos antes de la cruz: que el perdón real siempre le cuesta algo a alguien. Segundo punto, el arrepentimiento verdadero deja de justificarse. En Salmo 51, David ya no está defendiéndose, está roto. Ten piedad de mí, oh Dios. Y aquí aparecen dos frases que muchas veces se malinterpretan. David dice: contra ti, solo contra ti he pecado. Pero claramente también pecó contra Betsabé, contra Urías, contra su familia y contra Israel. Entonces, ¿qué está haciendo? Está usando lenguaje intensificado, hiperbólico. Está expresando la profundidad de su culpa delante de Dios. Y lo mismo ocurre cuando dice: en pecado me concibió mi madre. Eso no significa que un bebé peque conscientemente dentro del vientre. El pecado bíblicamente es rebelión consciente. David está diciendo algo más parecido a he arrastrado esta corrupción toda mi vida, como alguien diciendo: es un desastre desde hace años. No es una explicación biológica, es una confesión emocional profunda. Porque David ya entendió algo: su problema no era solamente un error aislado, necesitaba transformación. Por eso después dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra hebrea para crear es bara, la misma usada en Génesis: crear desde la nada. David entiende que no necesita maquillaje espiritual, necesita un corazón nuevo. Y aquí aparece una reacción que casi todos conocemos. Cuando fallamos, normalmente intentamos defendernos antes de transformarnos. Nos justificamos, nos comparamos, explicamos, culpamos. Pero David finalmente deja de hacer eso. Hay una escena famosa en Los Miserables de Víctor Hugo. Jean Valjean es un exconvicto endurecido por años de culpa y rechazo. Un obispo le da comida y refugio, pero Valjean roba la plata y huye. La policía lo atrapa y lo lleva de regreso esperando condena, pero el obispo responde algo inesperado. Dice que la plata fue un regalo y todavía le dice que olvidó unos candelabros más. Imagínate la escena: un hombre esperando juicio y recibiendo misericordia. Víctor Hugo describe cómo eso rompe algo dentro de Valjean, porque la gracia verdadera te confronta más profundamente que el castigo. Eso mismo está viviendo David. No está descubriendo que el pecado no importa, está descubriendo que Dios sigue acercándose incluso cuando él merece alejarse. Aquí aparece otra tensión importante. Cuando David dice: no quites de mí tu Espíritu Santo, esa sí era una oración legítima en su época. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertas personas para tareas específicas, pero en el Nuevo Pacto, el Espíritu mora permanentemente en los hijos de Dios. No porque seamos perfectos, sino porque Jesús cumplió perfectamente el pacto por nosotros. Tercer punto, la gracia restaura cercanía. Salmo 86 nos muestra que David ya no solo quiere perdón, ahora quiere transformación.
unifica mi corazón. Dice, porque el corazón puede dividirse. Una parte quiere a Dios, otra quiere controlar, otra quiere obedecer, otra quiere seguir escondiéndose. El filósofo Blaise Pascal decía que dentro del ser humano existe una guerra constante, capaces de amor y también de autoengaño, capaces de buscar a Dios y al mismo tiempo resistir su cercanía. David siente esa fractura dentro de sí mismo y no pide solamente información, pide un corazón unido. Hay un ejemplo histórico impresionante sobre esto. Después de negar 3 veces a Jesús, Pedro vuelve a pescar. Regresa literalmente a las redes, al lugar viejo, como alguien tratando de volver a la vida anterior después de fracasar. Y entonces Jesús aparece en la orilla. Pedro pudo haber huido otra vez, pero esta vez corre hacia él. Esa escena de Juan 21 es una imagen viva de lo que David está haciendo en estos salmos. No esconderse más, porque la cercanía con Dios no se trata de perfección, se trata de dejar de huir. Y entonces llegamos al Salmo 122. Después del quebranto, David vuelve a hablar de Jerusalén, la ciudad donde Dios y su pueblo se encontraban. Los peregrinos cantaban estos salmos mientras subían hacia la ciudad. Familias caminando juntas, niños cantando, polvo en el camino, esperanza. Y David dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Eso es impresionante porque el hombre que antes se escondía ahora quiere acercarse otra vez. Ese es el Evangelio. No personas perfectas acercándose a Dios, sino personas quebradas dejando de esconderse. Y eso nos lleva directamente a Jesús en la cruz. Dios no ignoró el pecado, lo enfrentó completamente. La justicia no desapareció, la pagó Él mismo. Por eso David podía correr hacia Dios sin entender todavía el nombre completo de la solución. Nosotros sí lo sabemos, Jesús, el inocente cubriendo al culpable. Y aquí volvemos al niño escondido del inicio. Tal vez llevas mucho tiempo escuchando los pasos de Dios, pero sigues detrás del escondite, detrás del orgullo, distracciones, religión, culpa. Y mientras más tiempo pasa, más difícil parece salir. Pero Dios sigue acercándose, no porque el pecado sea pequeño, sino porque su gracia es más grande. Como dice el Salmo 32, no sean como el caballo o como la mula. Dios está diciendo, no me obligues a arrastrarte hacia mí, aprende a permanecer cerca, porque ahí es donde está la vida. Oremos. Señor, gracias porque no nos abandonas cuando fallamos. Gracias porque tu convicción no busca destruirnos, sino regresarnos a ti. Enséñanos a dejar de escondernos, a caminar en arrepentimiento verdadero y a confiar en que en Jesús nuestro pecado ha sido cubierto. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Sigues escondiéndote de Dios o ya estás empezando a correr hacia Él? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.